la Iglesia Nuevo Destino. Quiero administrar sobre este tema de ten cuidado de nuestro adversario, el diablo, aleluya. Aparentemente nosotros podemos decir de que ya no se mete con nosotros porque ya aceptamos a Cristo, pero Él es nuestro enemigo número uno, acordémonos. Él nos aborrece, nos odia, porque Él estuvo ahí un tiempo en el huerto del Edén y a la humanidad Él no la quiere, la aborrece, la odia. Y es por eso que constantemente a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños, los quiere acabar, ¿verdad? Porque Él aborrece la humanidad, porque Él estuvo un tiempo allá en el cielo, ¿verdad? Como usted ya sabe la historia, y tuvo sus privilegios, pero por su rebeldía, por su soberbia, fue expulsado de allá. Y ahora, como Él sabe que a la humanidad Dios la ama tanto y su creación, y Él por eso viene en contra de los que aman a Dios. Acuérdense que como ya se le está acabando su tiempo, Él viene con todo. Por eso es importante que entendamos nosotros que los cristianos tenemos que estar constantemente en oración, en ayuno, en comunión con el Señor, porque son tiempos malos, tiempos difíciles. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a quien busca, al que ande descuidado, al que definitivamente no esté haciendo lo correcto, lo que tiene que hacer. Es como en el National Geographic cuando salen los animalitos ahí y sale una manada de venaditos y ahí andan brincando, brincando, pero allá atrás anda un venadito todo descuidado, ahí jugando y entonces le llega el león y se lo devora. Así es el enemigo, así es que viene y devora. ¿Y a quién devorar? O sea, anda buscando a quién devorar, el que ande descuidado, el que ande como que dice, como que sí me pongo bien, como que no, y ahí anda, y cuando de repente, cuando siente ya, es devorado, y usted dirá, pero no me va a comer completamente, no estoy hablando de se lo va a comer literalmente, sino que se lo va a llevar con él, o va a ser parte de él. Por eso es importante, amén, entender que él anda como león rugiente, ¿verdad? Ten cuidado de nuestro adversario, el diablo, perdón, cuidado del griego melei, tercera persona singular de melo, que es usada impersonalmente, significa que algo es objeto de cuidado, es especialmente el cuidado de la previsión y del interés y no el de la ansiedad. Nuestro por lo general es traducción de gemón, genitivo de geméis, nosotros, literalmente de nosotros, adversario, del griego antidicos, que en primer lugar es un oponente en un pleito, perdón, se usa también para denotar a un adversario o a un enemigo sin referencia a asuntos legales. Ejemplo, el diablo acusa a los hombres delante de Dios, él es el acusador. Diablo del griego, diabolos, que es acusador, calumniador, de diaballo, que es acusar, calumniar. Es uno de los nombres de Satanás, de allá se deriva. La palabra castellana diablo, hay un solo diablo, hay muchos demonios, pero no hay nada que temer porque Dios es más grande que él. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y él está derrotado, él no tiene nada que hacer con los cristianos porque los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo y no hay nada que temer. Entonces sabemos que el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos empezamos a descuidar, empezamos a dejar lo más importante, la oración, la lectura, el ayuno, la comunión con los hermanos unos a otros. Y eso el enemigo está mirando, cómo nos estamos comportando. Dice, no, pues aquí está bien porque no tengo que hacer nada porque unos a otros hay desconfianza, unos a otros no hay ese amor que se tiene que tener y él empieza a trabajar. Por eso es importante que entendamos que es el número uno para nosotros los cristianos, ¿verdad? Los que están allá afuera, pues definitivamente
dice la Biblia que todo el mundo está bajo el maligno, ¿verdad? Pero aquellos que deciden, ¿verdad?, tomar esa decisión de buscar a Dios o de entregarse al Señor, Dios le da esa cobertura, le da, ¿verdad?, ese amor para que ya sean protegidos o protegidas, ¿verdad? Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, ¿ya lo encontró? Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar, amén, por la bendita palabra de Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, te damos la gloria, la honra en esta tarde, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, que seas tú en esta hora, que esté en cada corazón, en cada vida, Señor, que tú nos toques en esta hora, Señor, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, los que tal vez puedan escuchar esta palabra también puedan ser bendecidos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un fuerte amén. Sed sobrios. Esta palabra en el original griego es sin tener ninguna gota de alcohol o estar en sus 5 sentidos. Velad. Una confianza firme en el cuidado soberano de Dios no significa que el creyente pueda vivir sin cautela. Las fuerzas malignas que arremeten contra el cristianismo hacen necesario que éste se mantenga siempre alerta y a la defensiva. Vuestro adversario, término que alude en griego a un oponente legal en una demanda ante las cortes. El diablo como león rugiente, palabra griega que se traduce diablo, significa calumniador, lo cual significa que es un enemigo malicioso que ultraja y maldice a los creyentes. Junto a sus fuerzas infernales siempre se mantiene activo y busca oportunidades para acosar al creyente con tentaciones, persecuciones y desánimos en los corazones. Entonces, hermano, lo que está diciendo Pedro, dice que tenemos que ser sobrios. Tenemos que ser sobrios, estar alerta, no descuidarse. Estamos en la guerra espiritual. Desde que usted aceptó a Cristo, desde ese momento usted le ha hecho la guerra a Satanás, aunque sabemos que está vencido, pero tenemos que entender que él, ¿verdad?, nos acosa. Él constantemente está buscando la manera como para destruirnos, para acabar con nuestras vidas. Y es importante lo que está diciendo Pedro, que tenemos que estar sobrios en nuestros 5 sentidos, o sea, alerta y estar ser sobrios y estar velando, porque el adversario, o sea, el número 1 es el Satanás en contra de nuestras vidas. Dice que como león rugiente, o sea, no estamos diciendo de que no vamos a encontrar un león afuera que está rugiendo. Es algo que para que uno se dé una idea cómo anda un león cuando tiene hambre y quiere devorarse, ya sea un venado o cualquier otro animal, anda rugiendo. Y cuando los animalitos escuchan el rugido, se esconden, porque cuando un león anda rugiendo es porque realmente hay peligro. Hermano, nosotros tenemos que entender que es una guerra espiritual, donde el enemigo está siempre, constantemente, queriendo acabar con nosotros o destruir nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros constantemente estemos en esa comunión con Dios, en esa entrega ante el Señor, porque de esa manera usted está cubierto con la sangre de Cristo. Porque si usted no ora, no lee, no ayuna, es una presa fácil con el desánimo. Es presa fácil con el desánimo y fácilmente se va a desanimar, porque
los problemas, las situaciones que estamos viviendo, la situación que está pasando en el mundo, las muertes, las tragedias, las guerras, las enfermedades que están surgiendo nuevas en el mundo. Y si no tenemos cuidado, vamos a empezar a desanimarnos al darse cuenta de esas situaciones que están pasando en el mundo, que realmente son proféticas o se tienen que cumplir de acuerdo a la palabra de Dios. Y vienen, amén, esos desánimos a nuestras vidas. Pero no es casualidad, es que el enemigo está alerta. Mientras uno está dormido, mientras uno está ocupando el tiempo en otras cosas que no son en la palabra, en la oración, el enemigo, él está ganando ventaja en nosotros. Él está agarrando camino más en contra de nosotros, porque nosotros no nos estamos cubriendo con su sangre preciosa. Y por eso el enemigo, acuérdense que es el calumniador, es el acusador, es el que nos acusa allá en el cielo. Constantemente llega a Dios y le dice, mira, no, pues es que tu hija te ama porque tú le das esto, le das otro. Pero a ver, hazle algo y cómo va a blasfemar contra ti. Hermano, es que el enemigo va a incitar a Dios. Por eso es importante que entendamos las escrituras. Así como cuando fueron con los demás hijos de Dios allá arriba en el cielo, y le dijo Satanás, le dijo Dios, ¿y cómo ves a mi hijo Job? ¿De dónde vienes? No, pues vengo de rondear la tierra, vengo de rodearla. Y ahí, hermano, es fácil que él busca las oportunidades para estar en contra de los hijos de Dios. Él nos acusa constantemente, algún error inmediatamente va y acusa, constantemente quiere hacernos quedar mal con el Padre. Ahí está el Hijo intercediendo por nosotros para que uno pueda seguir adelante, para seguir adorando el nombre del Señor. Hermano, esto es importante, amén, que usted y yo seamos sobrios totalmente, que estemos velando constantemente, porque en realidad es un enemigo. Él no es un ser de confianza, al contrario, tenemos que estar alerta porque él sí viene con todo, porque se le está acabando su tiempo y él sabe, ¿verdad?, que ya muy pronto va a ser enjuiciado. Vamos a seguir leyendo las escrituras. Ahí en Lucas 8:12 vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Lucas 8:12. Ya lo tiene, amén. Dice la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Las semillas del junto al camino, el camino que recorre el sembrador, o de esta parábola del sembrador a través del campo, representa una de las categorías de oyentes para que no crean y se salven. La palabra de Dios es la semilla. Cuando la escuchamos en iglesia o leemos las escrituras y nos convicciona y la queremos poner en práctica, pero viene el enemigo y nos dice, no te creas, no seas fanático, llévatela tranquila. Y hacemos caso y era nuestra oportunidad de crecer, de avanzar, de salvarnos, y no creemos en esa palabra. Mire, hermano, esto es importante porque usted cuando lee las escrituras, Dios lo convicciona, Dios lo toca y le dice, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que hagas algo, es tiempo de que hagas algo por mi obra, es tiempo de que te levantes con poder y autoridad, es tiempo de que prediques mi palabra, es tiempo de que hagas esto, lo otro. Y ahí viene el enemigo
y nos dice con una voz tan dulce, no tienes que hacer eso, nadie lo hace, no te preocupes, eso que leíste no tiene importancia. Y, perdón, ¿y qué hacemos, hermano? Pues escuchamos esa voz y le hacemos más caso a esa voz que la mismísima palabra de Dios. Esa palabra que tú leíste es una palabra que Dios quiere tocarte, quiere levantarte, quiere ayudarte, pero de repente escuchas otra voz y te dice, no te preocupes, no tienes que ser tan exagerada, no tienes que ser una persona que estás todos los días orando, nadie lo hace, mejor llévatela tranquila, ora 5 minutos, bueno 6, pero no más, y todo va a estar bien en tu vida. Porque aquí está claro lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Que escuchan la palabra, la pueden leer, la pueden escuchar, pero viene el enemigo y la quita, ¿verdad? De su corazón o la arrebata. Le dice, no hagas eso, no hagas esto. No, mira, llévatela tranquila, mira, no hagas eso. ¿Quieres orar? No lo hagas. ¿Quieres ayunar? ¿Para qué ayunas? No lo hagas. Mira, mejor hazte como que no escuchaste nada y vas a estar mucho que mejor. Está más sabrosa la Coca-Cola. Está mejor. Y le hacemos caso a esa voz, ¿verdad? Que viene del mismo infierno y nos las quita del corazón porque tenemos esa inquietud de hacerlo para Dios. Pero viene el enemigo, te la quita esa palabra y ya no quieres hacer nada para Dios porque el enemigo constantemente te las está quitando. Tú tienes que ser sobrio, hermano, tienes que ser sabio y saber cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del enemigo. La voz de Dios te lleva a hacer algo para que tú puedas avanzar, crecer. La voz del enemigo es que vas a ir para atrás. En vez de crecer, vas hacia atrás, como el cangrejito, ¿no? Hacia atrás. Entonces, hermano, esa semilla, esa palabra que tú lees o escuchas, hermano, no dejes que el enemigo venga y te la quite. Ahora sí, Señor, me comprometo, Señor, a ser ese hombre de oración, esa mujer de oración. Ahora sí, Señor, me comprometo. Te voy a dar 2 horas de oración. Señor, ahora sí, quiero ser esa mujer de oración, ese hombre de oración que en mis rodillas hasta me salgan callitos, Señor. Yo quiero ser esa persona, Señor. Y lo inicias, y empezaste. Pero pasan los días, pasan los meses y esa convicción se te va porque el enemigo viene y te dice, no tienes que desvelarte tanto, no tienes por qué estar madrugando para estar orando, no seas fanático, no seas exagerado, llévatela con calma. Y le hacemos caso. Dale un fuerte aplauso al Señor, Luis, en esta tarde, Luis. Porque no es cualquier cosa, hermano, es la semilla de Dios, es la palabra de Dios, es la escritura que tú constantemente la lees y el Señor te confronta, el Señor te está llevando a un lugar para que tú mejores tu vida espiritual cuando usted la lee. Por eso el enemigo dice, no la leas, no hagas eso. Mejor, mira, ponte a hacer otra cosa, pero no leas la Biblia. No. Vas a conocer demasiado y eso está mal. No. Hermano, porque el enemigo sabe que si tú te propones a leer las escrituras, él sabe
Si tú lo empiezas a leer, Él sabe que vas a tener esa herramienta para que tú te puedas defender de cualquier situación del enemigo. Él sabe que si tú te propones a leerla, Él sabe que vas a avanzar. Él sabe que te vas a poder defender, porque la palabra de Dios es la espada. Es la espada con que tú te puedes defender. Pero si no la estamos usando, nos va a pasar como la historia de este hombre que cargaba su fusil en plena guerra, no se preparó, y cuando el enemigo le salió, en vez que tirara precisamente de acuerdo, ¿verdad?, a las estrategias o las enseñanzas del CABI, donde le enseñan antes para ser soldado, y apuntar y donde está el granito de mira, mero exactamente para el objetivo. No empezó a tirar para arriba y se puso nervioso, empezó a tirar para todos lados. Viene el enemigo y nomás lo emparejó. El arma para nosotros es la Biblia, es la palabra de Dios. Escrito está. El mismo Señor sacaba la espada luego. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, la palabra de Dios. El enemigo decía que se conviertan en pan. Di que se conviertan en pan, porque él sabía quién era el Señor Jesucristo. Mira, tírate de este penáculo, porque a sus ángeles mandará. Escrito está. Solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, es la palabra de Dios. No dejes, hermano, hermana, que el enemigo venga y te quite esa semilla que tú has estado leyendo, esa palabra. No permitas que el enemigo venga y te la quite. Ya no tengas esa convicción ya de servir al Señor o de hacer las cosas que Dios te está diciendo que hagas. Entonces es importante que no permitas que te quite del corazón la palabra para que tú ya no quieras hacer lo que realmente Dios quiere que tú hagas. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Juan 13, 2. ¿Ya está ahí? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no se necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Mire, hermano, a pesar que ya el Señor sabía quién le iba a entregar, a pesar que el Señor sabía todo, Él
no le interesó, sino que él los amó hasta el final. Agarró su toalla, su lebrillo, les empezó a lavar los pies y fue una bendición, ¿verdad? Porque el Señor ahí les demostró su amor hasta el final. Judas, este hombre, como ya lo hemos dicho anteriormente, él tuvo el mejor maestro, él tuvo el mejor pastor de pastores, él fue un hombre que estuvo muy cerca del maestro y él era el que estaba más cerca de él constantemente, porque él era el tesorero, él era el que llevaba ahí la bolsita para comprar comida, cualquier cosa, el maestro le decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y siempre estaba a la par del maestro. Judas Iscariote conoció al maestro de cerca, lo miraba, lo estaba mirando, pero él traía actitudes en su corazón que dice la escritura que él sustraía de las ofrendas o sustraía de lo que le daban al maestro y le robaba. Y él tenía esa ambición en su corazón de tal manera que el enemigo, Jesús lo reprenda, él ganó ventaja en Judas. Y como miró que él tenía esas ambiciones y el enemigo entró fácilmente en ese momento en la cena. Y sabemos, hermano, que Judas ya no tenía un corazón como para Dios. Judas andaba buscando la manera cómo entregarlo. Andaba buscando la forma para entregar al maestro, de acuerdo a las escrituras. Y hasta que encontró la oportunidad, le dijeron el precio, las monedas de plata, y él las recibió. Este hombre tenía un corazón muy malo, fue desleal con el maestro. Cenaban, era el tiempo de la Pascua, el jueves en la noche, después del crepúsculo. El diablo, el corazón de Judas, esto no exonera a Judas por su corazón malvado. Deseó con exactitud lo mismo que deseaba el diablo, la muerte de Jesús. Satanás y Judas se pusieron de acuerdo por estas monedas de plata, 30 monedas de plata. Algo que podemos decir, ¿cómo era posible? Ya estaba la profecía que por 30 monedas se lo iban a entregar. Ya estaba en la profecía que este hombre iba a tirar las monedas ahí en el templo, ya estaba la profecía. Por eso es, hermano, que podemos entender las escrituras. Judas Iscariote, él no estaba dispuesto a querer ser diferente. Él traía esa actitud porque la misma escritura nos lo dice, que él hacía todo eso, sustraía, ¿verdad? Lo que se juntaba, él agarraba de ahí. O sea, su corazón así estaba ya. Cuando cuando esa mujer quebró el vaso de alabastro que valía como 300 denarios, lo de un año de trabajo en aquellos tiempos. Y dicen los historiadores que fue Judas el que incitó a los demás y que dijo, esto mejor se lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Qué tanto desperdicio de dinero? Dice, ¿para qué tanto desperdicio? Mejor se lo hubiéramos regalado a los pobres, pero él no porque amaba a los pobres, sino que porque él también estaba ese corazón ya dañado. Entonces, hermano, y ahí el enemigo aprovechó la oportunidad, porque él siempre busca la oportunidad de las personas que abren una
una oportunidad, una abertura, y él se mete ahí. Por eso es importante que nosotros como cristianos debemos de estar alerta. Él no deja pasar absolutamente nada. Él está buscando qué hay en nuestro corazón, si hay un poquito de ira, si hay un poquito de enojo, si hay un descontento contra alguien. Ahí el enemigo está ganando la ventaja y dice, yo por aquí puedo entrar, yo por aquí puedo entrar, y de esta manera yo saco ventaja de esa situación. Y por no, aleluya, estar alertas, por no estar sobrios, el enemigo gana ventaja en nosotros. Judas Iscariote hubiera sido, como dicen ya, el hubiera no existe, hubiera sido una persona como Pedro, que con su sombra los enfermos sanaban, hubiera sido como también, ¿verdad? Pablo, que Dios lo usaba tremendamente, pero no. Su corazón estaba totalmente, un corazón, ¿verdad? Que no era, un corazón no redimido, un corazón que no se dejó, más bien ser transformado por Dios. Pedro falló, pero se levantó. Lo negó, pero se arrepintió de corazón. Pero este hombre, él no se arrepintió. Fue remordimiento nada más. Y se ahorcó, se quitó la vida. Porque como dijo el Señor, dice, no todos están limpios. O sea, no todos están limpios porque el Señor sabía que había uno que no estaba limpio. O sea, aunque se lavara los pies, pero iba a seguir su corazón, ¿verdad? Con esa suciedad, con ese corazón malvado. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Efesios 4, 26 al 27. Efesios 4, 26 al 27 dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Aquí hermano, es algo fácil de entender. O sea, disciplinas a tus hijos, a tus hijas, pero no peques. O sea, enójate, pero no peques. Disciplínala de acuerdo al amor de Dios. Y aquí está hablando cuando realmente una persona se molesta, pero explota y peca, agrede o golpea a ciertas personas porque realmente no se controla. O sea, es como algo iracundo. Entonces esa ira no la controla, sino que explota y se llega el momento donde peca porque agrede y puede hasta destruir. Dice el Señor, te puedes molestar, pero no tumbes la puerta de tu casa. Te puedes molestar, pero no hagas pedazo la mesa donde comes. Te puedes molestar, pero no agarres del chongo a tu mujer. Te puedes molestar, pero no agarres con un garrote a tu hijo. Te puedes molestar. Dice, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y cómo es eso? Bueno, el sol sale ahora y mañana sale otra vez. Y luego sigue el enojo. O sea, pero está diciendo Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no vuelva una vez más a salir el sol y seguimos con ese enojo. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. ¿No estás enojado? No, no estoy enojado. Pero
veo que estás colorado. No, no, es que así soy. Entonces, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ahí damos lugar al enemigo. Perdón, el enemigo va a ganar ventaja ahí por nosotros mismos que no tenemos cuidado. Ese enojo, todo eso, pasan meses y otros meses y sigue el enojo. Y entonces ahí donde le estamos dando lugar al enemigo. Y pues él gana ventaja, él agarra. Dice, no, pues no necesito nada, sino que solamente seguirle alimentando este enojo. Se lo voy a seguir alimentando nada más. Le voy a decir que tiene derecho a que se enoje, que tiene derecho que se siga molestando, que tiene mucho derecho a enojarse y así lo agarra. ¿Verdad? Entonces nos agarra y nosotros somos los culpables, ¿verdad? Porque le estamos dando lugar al enemigo. Airaos, pero no pequéis, es decir, este tipo de enojo piadoso hace que el creyente deteste la injusticia, la inmoralidad, la impiedad y todas las demás manifestaciones pecaminosas. Si se enoja, está libre de todo egoísmo y se basa en el amor a Dios y a los demás. No solo es permisible, sino ordenado. Jesús expresó este enojo justo y está en Mateo 21:12, Marcos 3:2 y Juan 2:15, si usted lo lee en casa. Cuando el Señor llegó al templo, ya sabe usted la historia, y encontró el templo lleno de animales, gente que cambiaba, ahí eran los cambistas que cambiaban el dinero, gente que tenía el negocio dentro de la iglesia, dentro del templo, y el Señor ve y le entra el celo santo, dice, esta casa debe ser casa de oración, no cueva de ladrones. Y agarró el látigo y empezó a volcar las mesas, empezó a soltar los animalitos. Le entró ese celo santo, se molestó el Señor. Y muchos decían, bueno, pero ¿qué le pasa al maestro? Es que se estaba cumpliendo una profecía, que así lo dice en la palabra, que el celo santo, el sol, ¿verdad? Que no se ponga, porque se puede convertir, ¿verdad?, en amargura. Por eso es importante dejarlo a un lado al final del día. Si te enojas hoy, no dejes que mañana siga el enojo. Hoy mejor, hoy mismo que se acabe ese enojo. Hoy mismo, ¿verdad?, que se acabe ese enojo, porque si no, porque si sigue y sigue y sigue, entonces nosotros, le estamos dando lugar al diablo. Y eso es que uno tiene la culpa de que uno mismo le está dando, al enemigo para que agarre ventaja en contra de nosotros y al rato ya agarramos como un estilo de vida, ¿verdad? De siempre estar enojado, siempre estar enojado. Y el Señor no quiere eso. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mejor, ¿verdad? Busca la presencia del Señor, mejor busca a Dios y que el Señor te dé dominio propio de tu vida, que no explotes, que puedas, dominar todas esas emociones de tal manera que puedas vencer eso. Y al rato el enemigo pues va a decir, no puedo con él. Y así debe ser. Vamos a continuar, amén, la palabra de Dios, ahí en Efesios 6, del 11 al 18, son textos que ya hemos leído algunas veces. Efesios 6, del 11, al 18. ¿Ya está ahí? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es tu hermano, no es tu hermana, no es tu vecino, no es tu vecina, es contra los huestes de maldad de los aires. O sea, el Señor nos está dando o nos está recordando algo muy importante. Él nos dice que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura, no de una, de toda la armadura, para que estés protegido, protegida. Pero si agarras nada más una armadura, acuérdense que son 6. Es el yelmo, es la coraza que te cubre el pecho y la espalda. Es el escudo de la fe que te va a cubrir contra los dardos del enemigo. Te tienes que ceñir con la verdad, el apresto del evangelio, el calzado. O sea, vas a compartir el evangelio. Y la espada, que es la palabra de Dios, tienes que usarla. Pero muchas veces no usamos la espada, y por eso el enemigo nos tira por todos lados. Cualquier murmuración, caemos o nos desanimamos por algún desánimo, por alguna palabra que alguien nos dice en contra de nosotros, alguna palabra, alguna murmuración. Llegan esos dardos al corazón porque estamos descubiertos, no estamos protegidos. Pero es porque nosotros no estamos tomando toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del enemigo. No es una acechanza, son muchas acechanzas, y a veces uno no tiene cuidado, de tal manera que somos vencidos, derrotados. El enemigo no tiene poder. El enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario, pero muchas veces nosotros nos sentimos desanimados, pero porque uno mismo le da ese poder, o uno mismo se descuida. Pero Jesucristo es más grande que Satanás. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Toda la armadura de Dios, vestirse o vestidos, esta palabra transmite la idea de permanencia e indica que la armadura debería ser la vestimenta del cristiano durante toda su vida. Acechanzas, esta palabra griega que también se traduce en maquinaciones. Escuche, maquinaciones, él está maquinando, porque alude a una noción de astucia, engaño, tretas y métodos artificiosos. Esta lucha no es con tu hermano, no es contra sangre y carne, no es tu hermano, no es tu hermana. Acuérdense, es una guerra espiritual cada día, y debemos estar preparados, orar, leer, ayunar, estar sobrios. Huestes espirituales de maldad, una referencia posible a las abominaciones más depravadas, como las perversiones sexuales extremas, el ocultismo y la adoración de Satanás. Jesús lo reprenda. Por tanto, toda la armadura de Dios, Pablo recalca una y otra vez la gran necesidad de que el cristiano se apropie de toda la armadura espiritual mediante la obediencia. Es decir, que se vista por completo de ella, o se ponga todas las piezas mencionadas. Las primeras 3 piezas de la armadura, es el cinto, o sea, la verdad, ceñidos con la verdad, la coraza, que es espiritual,
tienes que estar cubierto tu pecho y tu espalda con esa coraza, el calzado dispuesto para predicar la palabra de Dios y al enemigo para que no pueda tener ninguna maquinación en contra de ti. Perdón. Las últimas tres es el escudo, el yelmo y la espada. El escudo, hermano, es muy importante. Te cubre tu corazón contra los dardos del enemigo. Cualquier murmuración en contra de ti no va a poder hacerte nada el enemigo, porque tienes el escudo de la fe, te tira las flechas y ahí ya no pueden hacerte daño porque tienes el escudo de la fe. Y no estoy hablando que vas a armarte literalmente, físicamente de un escudo, vas a cargar en la calle, no, es espiritual. Tú tienes que estar con esa fe viva y no va a poder el enemigo hacerte ningún daño en tu corazón. Por eso constantemente andamos lastimados, dañados, desanimados, porque no usamos el escudo de la fe. No estamos dispuestos a usarlo porque es una guerra espiritual. Tienes que cargar siempre esa armadura. El yelmo o casco, literalmente es un casco, pero Dios no quiere que usemos un casco literalmente en la ferretería, sino que es espiritual. Tienes que estar cuidando tus pensamientos que llegan a tu cabeza, esos pensamientos, esas ideas. ¿Qué son esas ideas? Y como decía este predicador, tal vez pueden volar los pájaros arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que lleguen a tu cabeza y hagan nido. Los vas a asustar, ¿no? ¡Ey! ¿Por qué vas a hacer nido en mi cabeza? Más si tienes el pelo chino como el mío, pues imagina y rápidamente van a querer hacer su nido. Pero puedes espantarlos. Es un ejemplo que tenemos que usar ese yelmo para que puedas estar protegido contra los pensamientos malévolos que vienen de Satanás y puedas estar alerta. Como está la historia de este soldado, salió renegando y ya en pleno, cuando se llegó al lugar donde iba a haber esos encuentros con el enemigo, le tiraron un balazo, una bala en la cabeza. Y este soldado cayó pensando de que pues ya lo habían herido y se iba a morir. Y resulta que se agarra la cabeza y la tiene intacta, pero sí el casco nada más fue tocado porque es antibálico. Y ahí fue protegido este hombre. ¿Qué tal si este soldado hubiera dicho, me lo voy a llevar en la mano, no pasa nada? Le hubieran atravesado la cabeza. Hermano, así es en la vida espiritual. No pasa nada, no, el enemigo no me hace nada. Viene y nos traspasa con esos pensamientos, esas ideas, esas palabras que el enemigo nos echa, nos tira, ¿verdad? Y la agarramos. ¿Y por qué? Porque estamos al descubierto. No estás protegido, protegida. La espada que es esta palabra. Esta palabra, hermano, hermana, tienes que alimentarte cada día para que puedas estar nutrido, fortalecido, fortalecida. Pero si no te estás alimentando de las escrituras, ¿cómo vas a estar fortalecido, fortalecida? Solo Juan 3:16
Eso no es suficiente. Léete la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, proponte hacerlo. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿En el cielo? Aquí es donde tenemos que aprender las Escrituras. Dice escudriñar las Escrituras, porque ahí está la salvación, o sea, se encuentra ahí la palabra de Dios, para que puedas crecer. ¿Por qué tenemos muchos problemas a veces? Porque no leemos la palabra de Dios. Queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Y la Biblia te dice exactamente lo que tienes que hacer, pero tenemos que leerla. ¿Me siento triste? Me pongo a orar. ¿Estoy gozoso? Me pongo a cantar salmos o coritos. ¿Estoy en una tribulación? Pues me humillo ante Dios. La misma Biblia te enseña qué hacer. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Vamos a leer Santiago 4:7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Someterse es literalmente alinearse bajo otro o ponerse bajo la orden de un superior en la milicia. La sumisión de la iglesia a Cristo. Una persona humilde rendirá lealtad total a Dios, obedecerá sus mandatos y seguirá su dirección soberana. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Este es el otro lado del primer mandato. El significado literal de resistir es mantener una posición firme en contra. Todas las personas están bajo el señorío de Cristo o de Satanás. En ese sentido no existe terreno neutral. O es de Satanás o es de Dios. Quienes transfieren su lealtad de Satanás a Dios verán cómo Satanás huye de ellos porque queda descubierto como un enemigo derrotado. Enemigo descubierto es un enemigo derrotado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que si nosotros nos unimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, oración y ayuno, el enemigo va a salir huyendo. El enemigo no tiene poder. Jesucristo sí, porque es el Dios Todopoderoso. Entonces, pero si nosotros no nos unimos en un mismo espíritu, un mismo sentir, el enemigo gana ventaja en nuestras vidas, pero porque uno le está dando oportunidad. Por eso es importante que resistamos cada día, o sea, como obedeciendo a Dios. Si usted obedece a Dios, el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, va a salir huyendo. ¿Por qué, hermano? Porque usted está obedeciendo la palabra de Dios. Por ejemplo, la Escritura dice, ama a tu prójimo. Y el enemigo dice, no, mejor, si te hizo algo, aborrécelo, ódialo. Y cuando uno dice, no, yo voy a hacer lo que dice la Biblia, yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces él huye, sale corriendo porque no tiene parte ni suerte cuando uno se pone en obediencia a Dios. Si tú obedeces, hermano, a Dios, vas a salir huyendo, pero necesitamos entender, tenemos que someternos a Dios cada día en obediencia, en buscarle a Dios. Y cuando uno resiste una y otra vez la voz del enemigo que nos dice, haz esto, haz lo otro, y usted resiste y resiste, dice, no puedo contra esta persona, y sale huyendo. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos obedientes, que nos sometamos a Dios,
Y de esa manera el enemigo va a salir huyendo. Déselo fuerte el aplauso una vez más al Señor, hermano. Amén. Ya por último, Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 del 9 al 12. Apocalipsis 12 del 9 al 12 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano, aquí me llama mucho la atención el último texto, el 12, que dice que ha descendido contra vosotros con gran ira. Y es la realidad. Viene con ira, viene con enojo, porque Él sabe que le falta poco ya. El tiempo se está acabando. El Señor Jesucristo vendrá a reinar a la tierra. De acuerdo a las Escrituras, primero arrebatamiento, después bodas del Cordero y después regresa para el milenio. Pero Él sabe, el enemigo, que le falta muy poco ya. Y por eso viene con furia, con enojo contra nosotros, porque se le está acabando el tiempo ya. El gran dragón fue arrojado a la tierra, Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo en el momento de su rebelión original, pero todavía tiene acceso a él. Este acceso les será negado en este punto y nunca más podrán acercarse al cielo. Diablo y Satanás, diablo es una palabra griega que significa calumniador o acusador falsamente. El enemigo es un mentiroso maligno. Sus acusaciones contra los creyentes son fallidas gracias a la intercesión de Cristo, nuestro abogado. Satanás significa adversario, enemigo. Engaña al mundo entero como lo ha hecho en el transcurso de la historia humana. Satanás engañará a las personas durante la tribulación. Tiene poco tiempo. Como sabe que su tiempo es limitado, Satanás intensificará sus esfuerzos contra Dios y la humanidad y dirigirá todos sus ataques en contra de Israel. Mire, hermano, esto es lo que es el punto más importante, es que Él viene con gran ira. Por eso es importante que estemos sobrios, alertas, que estemos leyendo la palabra, que estemos agarrando de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo, el enemigo. Jesucristo es más grande que Él. Jesucristo es Dios. Pero también nosotros debemos entender, si nosotros le damos entrada a Él, si nosotros le damos poder, Él va a agarrar por ahí, va a agarrarnos. Por eso es importante que estés sobrio constantemente leyendo la palabra, ayunando y esforzándote cada día a dejar el pecado y la maldad. Y de esa manera vas a poder vencer. Pero Él viene con ira porque sabe que el tiempo se le está acabando. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.